Había versiones en las horas previas, en días previos, pero hasta hoy se confirmó. ¿Qué se confirmó? Que el partido político Movimiento Ciudadano, este partido que fundó, que concibió y creó desde la cárcel Dante Delgado, ha tomado la determinación de ir solo en las elecciones de este año y perfila que también irá solo en las elecciones federales del 2024. Hoy, el senador Juan Cepeda anunció esta mañana que deja la contienda por la gubernatura del Estado de México, el estado más poblado del país y el que tiene la mayor cantidad de votos. El partido Movimiento Ciudadano se queda así, sin candidato para esa entidad, antesala de las elecciones presidenciales del próximo año. Pero no es solo el Estado de México. En un posterior comunicado al anuncio de Juan Cepeda, MC anunció su derrota por adelantado también en Coahuila, pero culpó de esta determinación, pues no a su dirigente nacional máximo, que es Dante Delgado, sino dijo que es por culpa de un pacto entre Morena y el PRIAN. Sí, en el comunicado alega que ya hay un acuerdo para que Morena se quede con el Estado de México y el PRI con el Estado de Coahuila, Alejandro. Pues sí, y tal cual, pues es una salida, se sacaron como que, oye, no, pues vamos de la fregada, ¿qué decimos? ¿Qué argumentamos? Que el PRI está de vuelta. Sí, que ya está el primor. El primor, perdón. Que ya está el primor, el primor. Bueno, todos vamos a decir que ya están el primor, ya hay una alianza entre el PRI y Morena, va. O sea, siéntense, armen un buen argumento. No era un argumento inteligente y las encuestas lo dicen. Exactamente. La primera es la encuesta, Álvaro, de Encol, que dice que Juan Cepeda venía cayendo en las preferencias y la contienda se había concentrado ya en dos. Quiero que veas ese gráfico, Álvaro, porque este es de Encol. O sea, no, yo dije febrero, no, Álvaro, la caída es más aguda todavía. Es entre diciembre y enero. Pierde la mitad de la intención de voto. Se va a 6%. Esa tendencia es la tendencia de Margarita Zavala, Álvaro, en la elección presidencial. O sea, ya de eso, Álvaro, no hay manera de recuperarse. Delfina se plantea en esta encuesta como con 15 votos con 15 puntos porcentuales en distancia con Alejandra del Moral, quien trae 30 puntos porcentuales y de hecho le gana le ganan a Juan Cepeda los que no responden, que es un 19%. Me imagino porque todavía en el Estado de México, en control priista, es un alto. No respondió, Álvaro, porque pues sí, es difícil contestar en un estado que ha sido gobernado por el PRI gracias a la coerción del voto, gracias a la presión que se ejerce sobre los más pobres, y pues muchos prefieren simplemente no expresar su preferencia. Uh-huh. Bueno, entre diciembre del 2022, tal cual como lo vimos, y enero del 2023, el candidato emesista pierde la mitad de los votos que tenía y se va de 12 a 6%. Hay otras encuestas, encuestadoras menos robustas, incluso menos serias, que traen un desastre en fin, una de ellas en particular, que ni siquiera vale la pena decir el nombre, pero que las consultamos también, Álvaro. Esta trae, fíjate, el 24 de enero, Juan Cepeda traía 6.3% de los votos en esta medición. Para la medición del 28 de febrero, ya había caído a 3.6. 3.6. Pues sí, esta es la de más. La del 28
al 28 de febrero, que es de febrero. En 17 de enero 5 puntos y al 28 de febrero 33.6. O sea, Es una debacle. es que, Es una debacle electoral, Álvaro. por supuesto, cuando uno observa las encuestas, no solamente son importantes los porcentajes de preferencia bruta y de preferencia efectiva, son también muy importantes las tendencias. Y la tendencia del Partido Movimiento Ciudadano, conforme a las encuestas, era en picada. Tú lo dices muy bien, Margarita Zavala. Sí, sí, sí. Margarita Zavala. Y en la encuesta, hay una tercera encuesta, Alejandro, que es una encuesta del Financiero. La del Financiero, que se publicó en enero, mostró que desde junio del año pasado hasta enero, Juan Cepeda solo ganó 2 puntos en las preferencias. Pasó de 13% al 15%. Pero déjame le pongo un asterisco a esa encuesta del Financiero. En 2017, Álvaro, en la encuesta del Financiero, algo le pasa al Financiero en el Estado de México que las equivoca. Exactamente. Para enero del 2018, Álvaro, no, del 2017, enero del 2017, el Financiero dice que Josefina Vázquez Mota traía 33% de intención de voto y estaba por encima de todos. Delfina 20, Del Mazo 21, Juan Cepeda 14. Me voy a ir a otra simplemente más adelante porque es honesto ponerlas todas. La del 25 al 30 de abril, el PRI trae 32, Morena trae 29, Delfina todavía, según el Financiero, trae 18 puntos porcentuales y Juan Cepeda 15. Y la última que da en el Financiero en ese 2017 es 34 para el PRI, 29 para Morena, 13 para Juan Cepeda y 19 para Josefina. O sea, perdieron el rumbo. Por eso esa del financiero que le da 15%, esa se sale completamente del resto, porque si ves la siguiente. Efectivamente, la siguiente es que mientras que en la encuesta del periódico Reforma, es correcto, publicada el 23 de febrero, Juan Cepeda solamente tenía, esto es muy importante, el 4% de la intención del voto. Tenemos, creo que esa gráfica del periódico Reforma, vale la pena ver esa gráfica de Reforma de esta encuesta. Ahí está. Ahí está. Tenía 4% Juan Cepeda, 55% Delfina Gómez y 41% Alejandra del Moral. Y de hecho, Alejandro, hay otra encuesta de Covarrubias y Asociados. Te la pasé, Luis, porque también es muy interesante esta encuesta de Covarrubias Asociados de enero y establece que Delfina Gómez tiene una preferencia del 58%. Enero. 58%, mientras que la candidata del PRIAN, Alejandra del Moral, tiene el 36%. Y Cepeda, 6. En enero. O sea, yo creo que en esa misma, la siguiente, si ya la levantaron, si alcanzaron a levantarla con Juan Cepeda, seguramente ya anda Movimiento Ciudadano perdiendo el registro. Te lo garantizo. Que si hubo un levantamiento, esa es la razón por la que Movimiento Ciudadano se baja, Álvaro, hombre. Más que son poco honestos. Es deshonestidad política decir, no, hombre, es que el primor ya se volvió a instalar. Eso es una mentira, hombre, lo saben perfectamente. Hay 2 proyectos, se quedaron en medio y en ese en medio tibio, típico de Movimiento Ciudadano, se les, como dice Álvaro Delgado, le robo su frase, se les secó la alberca. Se fueron a los 2 extremos. Y ya. Se le secó la alberca, Álvaro. ¿Qué es lo que le viene pasando a Movimiento Ciudadano? Ahora, me regreso al otro tema, que es que en alianza con el
en alianza con el PRIAN, le fue de la chiflada. Pero no era con el PRIAN, porque no estaba el PRI. Es correcto. Era PAN el y PAN PRD. Bueno, era una especie ¿De PRIAN? de PRIAN todavía más derechoso. Sí, los otros, el PRD va donde les enfríen las gordas, donde les caliente las gordas, ¿no? Pero ahí el componente importante era el PAN. O sea, en esa composición, MC le fue de la fregada, Álvaro. 2018. Haber apostado por Ricardo Anaya, dicho por Dante Delgado, fue el peor error. Sí, entonces, y en esa lógica, digamos, pienso que tiene sentido presentarse como algo diferente a las dos opciones polares que existen, el PRIAN y la coalición que cabeza Morena. Pero esa tercera vía que se veía hasta muy progre, la tercera vía es lo progresista, sí, también ya valió sorbete por su propia determinación. Así es. Porque si en el Estado de México efectivamente hay dos opciones polares, preséntese como una opción limpia, como una opción honesta, como una opción distinta y distinguible del PRI, del PAN, del PRD, de esos partidos tradicionales que, como dice Dante Delgado, traicionaron a la generación. Y también preséntense como una opción distinta y distinguible a Morena y a sus aliados. En vez de eso, como dicen en mi tierra, se rajan, se dan por derrotados de antemano con un argumento embustero, mentiroso, que yo no creo que nadie les crea. Por eso la frase que yo hace rato decía... Que es increíble, La frase de Juan Cepeda es, bueno, es que, decía, lo voy a leer textualmente porque da idea de hasta qué punto es un embuste que ni ellos mismos se creen esta argumentación de por qué no van no van juntos allá en el Estado de México. Dice Juan Cepeda lo siguiente: no voy a ser candidato al gobierno del Estado de México porque cuando empecemos a crecer, nos veremos sometidos a ataques y van a minar el gran proyecto que tenemos para 2024. Mira, Álvaro, es un argumento no solamente mentiroso, sino mezquino. O sea, es de una pobreza intelectual plantear lo que plantearon. Es una salida tonta. O sea, sería el primer partido político del mundo que renuncia del mundo. No conozco un partido así que renuncia a una elección porque va a crecer. Achis, mariachis. O sea, no es el objetivo de un partido político convencer a los ciudadanos para que les otorguen su confianza porque los ven como una opción atractiva. No, aquí de plano, no, ¿qué tal si crecemos y nos critican? O sea, es que se los compre alguien más. Ahora, él da un mensaje en video. En lo que se basa es en esta idea, en el tema de los embajadores, que pues una idea de López Obrador que a mí, por lo menos en lo personal, no me gusta en lo absoluto. Tampoco, que les dé impunidad a gobernadores. Mandándolos a embajadas, a mí, honesto. Pero él tiene sus formas. En el caso del... En fin, él tiene sus formas. Yo no... Eso nunca me gustó, pero ahí es cosa del presidente. Él trae sus cosas con esos gobernadores en particular, exgobernadores en particular. Pero él da un mensaje, Álvaro, que vale la pena escuchar, porque es una retahíla viéndolo a Juan Cepeda
escuchándolo, es una retahíla de argumentos poco inteligentes, mal integrados, mal razonados y deshonestos, porque al final, pues van a donde van. Casi van a perder el registro en el Estado de México, Álvaro. No, lo van a perder. Realidad. No, Lo van a perder. Están ya, por supuesto. ¿Y en Coahuila tienen registro, Álvaro? No lo sé. Pero igual. ¿Igual? No existen. No existen. No existen. No, y estamos hablando de donde les va bien, que es el Estado Sí. de México, porque acuérdense ustedes que renunciaron a las dos. Al Estado de México Y a Coahuila. y a Coahuila. Sí, por supuesto. Vale la pena oír a Juan Cepeda y regresamos a comentarlo. Estoy consciente que muchos ciudadanos, en la desesperación de lo que hoy pasa en el país, nos piden unidad. Pero no puede ser unidad a toda costa, ¿eh? No puede ser una unidad sin propuesta, sin proyecto de país, sin ética. Por eso en Movimiento Ciudadano estamos pensando el país que queremos. Lo estamos construyendo y somos el futuro que el país requiere. En mi caso, cuando he sido candidato, gracias a tu confianza y apoyo, he sido altamente competitivo y en mis responsabilidades que tú me has conferido en gobierno, en representación popular, he entregado los mejores resultados. Por eso no tengo la menor duda que mi escenario en esta elección sería crecer en medio de la polarización. Pero ¿saben qué? Eso sería utilizado por la vieja política para justificar sus derrotas. O peor aún, un acuerdo de posible reparto entre ambos en acuerdos oscuritos donde nosotros, Movimiento Ciudadano y tu servidor, seríamos la coartada perfecta para explicar sus resultados y ante eso, yo no estoy dispuesto a eso. Si no me lo crees, hay que verificarlo y te doy ejemplos. Miren, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en estados como Sonora, como Sinaloa, como Campeche, como Quintana Roo, como Hidalgo, como Oaxaca, entre otros, donde se han dado resultados atípicos, donde todo indica que hay acuerdos de los gobiernos para entregarlo y esa sospecha se confirma cuando quienes eran gobernadores, que habían sido acusados de corruptos, de hacer las cosas mal, hoy son embajadores en Europa, en América del Norte, en Sudamérica, o que están trabajando en los gobiernos que ganaron, los que venden la alternativa o el cambio. ¿Ustedes creen que eso es casual? De ninguna manera. Ellos lo pactan, lo acuerdan, pero ¿saben luego cómo lo justifican? Cuando dicen, oye, ¿y por qué ese resultado tan atípico? Es que Movimiento Ciudadano jugó solo y dividió el voto. Por eso, en Movimiento Ciudadano lo hemos valorado profundamente y hemos llegado a la conclusión de que en esta elección no debemos de participar. Para no ser comparsa y ser copartícipes de una farsa que seguramente ya está acordada y que luego nos van a acusar a nosotros de su resultado, lo sensato en estos momentos estratégicos de la vida nacional y la mejor contribución de Movimiento Ciudadano y la mía es que demos un paso lateral y no participemos en el actual proceso electoral. Que demuestren que realmente están compitiendo, como dice el Lama Lamita y el gran Julio César Chávez, pues que demuestren que hay tiro. Nosotros nos estaremos preparando para la batalla del 2024, la del próximo año, donde no tengo la menor duda que será Movimiento Ciudadano el que va a equilibrar y a recuperar la República.